Buenas y bendiciones. En este momento vamos a darle solución a este pequeño problema, en el cual nos plantean calcular la medida de los ángulos interiores X, Y y Z de la figura siguiente. Los ángulos interiores en este caso son X, Y y Z, y los ángulos exteriores, en este caso un solo ángulo exterior que sería el ángulo de 126 grados. El ángulo de 59 no es un ángulo exterior, es un ángulo opuesto por el vértice al ángulo X. Para resolver este problema vamos a analizar una pequeña figura donde se van a presentar algunas propiedades, características que se pueden presentar en un triángulo y que me va a mí permitir dar solución a este problema. Sin más, pues avanzamos. Tenemos aquí la figura. Podemos observar en este caso tres propiedades o tres características, si podemos decirlo así también. La primera es que el ángulo A y el ángulo M forman un ángulo llano. Por tanto, si forman un ángulo llano, suman 180 grados, comparten una misma línea recta. La línea recta que comparte el ángulo A con el ángulo M es esta línea que va así. Por eso es que ellos dos son adyacentes, también podemos decir que son suplementarios. Entonces, la segunda propiedad que podemos observar o característica, también podemos decir, pero en este caso es una propiedad, es que el ángulo N y el ángulo A son opuestos por el vértice, por tanto son iguales. La otra propiedad es la propiedad principal que tienen los triángulos, que la suma de sus ángulos internos es igual a 180 grados. Esto quiere decir que el ángulo A más el ángulo B y el ángulo C, los tres son ángulos internos. Obligatoriamente la suma de ellos tiene que ser de 180 grados. La otra propiedad tiene que ver con el ángulo exterior. En este caso el ángulo exterior aquí es el ángulo M, que me dice que la medida de ese ángulo N, que es un ángulo exterior, tiene que ser igual a la suma de sus dos ángulos que son opuestos o que no son adyacentes a él. En este caso el ángulo adyacente a él es el ángulo A, y sus dos ángulos que no son adyacentes es el ángulo B y el ángulo C. Ellos dos que no son adyacentes, si se suman, me dan la medida del ángulo M. Dicho esto, analizada esta figura que tiene cuatro propiedades importantes y que me va a mí permitir dar solución a este problema, avanzamos con la primera. Vamos a utilizar la propiedad número 1, que me dice que la medida de dos ángulos que sean adyacentes deben de sumar 180 grados. En este caso sería que el ángulo Z y el ángulo de 126, ellos dos me dan 180. Podemos decir que para resolver eso debo de determinar cuánto sería el valor de Z, que sumado con 126 me debe de dar 180. También puedo hacer lo siguiente: elimino 126 en ambos lados de la igualdad para así ir resumiendo esa expresión. A eliminar 126 en ambos lados de la igualdad, el 126 con el negativo 126 se elimina. Me queda el ángulo Z y lo coloco aquí abajo. Aquí yo tengo una resta: 180 menos 126. Realizo esa resta y me va a dar a mí el valor de Z, donde el ángulo Z es igual a 54. Pasamos al segundo paso, que sería aplicar la propiedad número 2, la cual me dice que los ángulos que tienen un vértice en común y sus rayos o sus lados son semirrectas opuestas, son ángulos opuestos por el vértice, o sea que sus medidas
son iguales. En este caso, el ángulo de 59 con el ángulo X son opuestos por el vértice, por tanto, el ángulo X es igual a 59. Lo planteamos aquí, eso es fácil, ya está hecho. Ese ángulo lo vamos a utilizar para dar el segundo paso. Vamos a utilizar aquí la propiedad número 4, que me dice que la medida de un ángulo exterior es igual a la suma de los dos ángulos internos opuestos. ¿Cuáles son los ángulos opuestos? En este caso, al ángulo exterior, que es 126. Los ángulos opuestos son el ángulo X y el ángulo Y, estos dos que están aquí. Ellos dos sumados me van a dar el valor de 126. Planteamos esa ecuación aquí, donde el ángulo Y, el ángulo X sumado tienen que dar el valor de 126. De estos dos, ya yo sé cuánto vale el ángulo X. El ángulo X, según aquí, es 59. Por tanto, sustituimos 59 aquí, bajamos el ángulo de Y y aquí colocamos 59. Aquí colocamos 126. Vamos a eliminar el 59, pero no olvide que lo que usted hace de un lado, lo debe de hacer del otro para que la balanza, para que la igualdad se mantenga. Elimino 59 en ambos lados de la igualdad. Se elimina aquí. Aquí se debe hacer una resta. Bajamos el ángulo Y, realizamos la resta, decimos 126 menos 59. Ese resultado es igual a 67, lo que quiere decir que el ángulo de Y es igual a 67. Avanzamos entonces, vamos a aplicar la propiedad número 3. La propiedad número 3 me va a permitir confirmar que la suma de los tres ángulos internos, que ya tenemos los tres ángulos internos, debe de dar 180. Los ángulos internos en este caso es el ángulo X, que ya sabemos que vale 59, el ángulo Y, que ya sabemos que vale 67, y el ángulo Z, que ya sabemos que vale 54. La suma de ellos tres, según la propiedad número 3, me tiene que dar 180. Aplicamos aquí la propiedad número 3, la cual me dice esto. Sustituimos el ángulo X por 59, el ángulo Y por 67, el ángulo Z por 54. Bajamos el 180 aquí. Se establece una igualdad. Sumamos estos tres. Utilizamos una calculadora. Tenemos aquí que 59 más 67 más 54 es igual a 180. Y hemos confirmado que la suma de los tres ángulos interiores en esta figura es igual a 180 grados. Ya hemos dado solución a este pequeño problemita. Espero que usted sepa aprovechar las explicaciones. Le voy a dejar ahí un problemita al final del video para que usted pueda aplicar estas propiedades y lo que se acaba de explicar, para que usted pueda avanzar en los aprendizajes de matemática. Nos vemos en el próximo video. Hábleme en los comentarios cómo le fue en la solución del ejercicio que le voy a dejar a continuación. Se me cuidan y bendiciones. Nos vemos en el próximo video. Chao. Ayúdame a seguir adelante. ¡Vamos, suscríbete! ¿Tú lo leíste? Eso.